Introducción a los sistemas de información gerencial. Los sistemas de información gerencial, SIG, son esenciales para la toma de decisiones en las organizaciones modernas. Estos sistemas recopilan, procesan y presentan información relevante para ayudar a los gerentes a tomar decisiones informadas. Los SIG pueden incluir sistemas de Business Intelligence BI y Data Warehousing DW, que son herramientas poderosas para analizar y presentar datos. En esta presentación, exploraremos en profundidad estos sistemas y su importancia en el mundo empresarial. ¿Qué es Business Intelligence? Business Intelligence BI es un conjunto de estrategias y tecnologías utilizadas por las empresas para analizar datos comerciales. BI incluye aplicaciones, infraestructura, herramientas y mejores prácticas que permiten el acceso a la información y su análisis para mejorar y optimizar las decisiones y el rendimiento empresarial. BI puede incluir la generación de informes, el análisis en línea, el análisis de datos, la minería de datos, el procesamiento de eventos complejos, el benchmarking, el análisis de texto, la analítica predictiva y prescriptiva, entre otros. ¿Qué es Data Warehousing? Data Warehousing DW es el proceso de construcción y uso de un almacén de datos. Un almacén de datos es una base de datos optimizada para el análisis y la generación de informes. Se separa de los sistemas operativos para analizar datos consolidados de múltiples fuentes. DW implica la recolección de datos, su almacenamiento y la entrega a los usuarios finales para que puedan tomar decisiones basadas en los datos. Importancia de los SIG en las empresas. Los SIG son vitales para las empresas en la era digital. Permiten a los gerentes tomar decisiones informadas basadas en datos en lugar de intuiciones. Los SIG pueden ayudar a las empresas a identificar oportunidades de crecimiento, mejorar la eficiencia, reducir los costos, identificar tendencias y patrones, mejorar la satisfacción del cliente, y mucho más. Además, los SIG pueden ayudar a las empresas a mantenerse competitivas en un mercado cada vez más saturado. Funciones y componentes de un SIG. Un SIG típico tiene 4 componentes principales: hardware, software, datos y usuarios. El hardware incluye los servidores y computadoras que almacenan los datos y ejecutan el software. El software es el programa que procesa los datos y genera informes. Los datos son la información que se recopila y analiza, y los usuarios son las personas que interactúan con el sistema. Las funciones de un SIG pueden incluir la recopilación de datos, el almacenamiento de datos, el procesamiento de datos, la generación de informes y la presentación de información. Funciones y componentes de BI. BI tiene 3 componentes principales: la infraestructura de BI, las aplicaciones de BI y las prácticas de BI. La infraestructura de BI incluye el hardware y el software que soportan las aplicaciones de BI. Las aplicaciones de BI son las herramientas que los usuarios utilizan para analizar los datos y generar informes. Las prácticas de BI son las estrategias y procesos que las empresas utilizan para implementar y utilizar BI de manera efectiva. Las funciones de BI pueden incluir la generación de informes, el análisis de datos, la minería de datos, el procesamiento de eventos complejos, el benchmarking, el análisis de texto, la analítica predictiva y prescriptiva, entre otros. Funciones y componentes de DW. DW tiene 3 componentes principales: el almacén de datos, las herramientas de extracción, transformación y carga, ETL, y las herramientas de consulta y generación de informes. El almacén de datos es la base de datos donde se almacenan los datos. Las herramientas ETL se utilizan para extraer datos de diferentes fuentes, transformarlos en un formato que se pueda almacenar en el almacén de datos, y cargarlos en el almacén de datos. Las herramientas de consulta y generación de informes se utilizan para acceder a los datos en el almacén de datos y generar informes. Las funciones de DW pueden incluir la recolección de datos, el almacenamiento de datos, el procesamiento de datos, la generación de informes y la presentación de información. Implementación de SIG en las empresas. La implementación de un SIG en una empresa puede ser un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa. El primer paso es identificar las necesidades de información de la empresa. A continuación, se debe seleccionar el hardware y el software adecuados para el SIG. Luego, se deben recopilar y procesar los datos. Finalmente, los usuarios deben ser capacitados para utilizar el SIG. Es importante tener en cuenta que la implementación de un SIG es un proceso continuo que requiere mantenimiento y actualizaciones regulares.
Implementación de BI en las empresas. La implementación de BI en una empresa también puede ser un proceso complejo. El primer paso es identificar las necesidades de información de la empresa. A continuación, se debe seleccionar la infraestructura y las aplicaciones de BI adecuadas. Luego, se deben recopilar y procesar los datos. Finalmente, los usuarios deben ser capacitados para utilizar las herramientas de BI. Al igual que con los SIG, la implementación de BI es un proceso continuo que requiere mantenimiento y actualizaciones regulares. Implementación de DW en las empresas. La implementación de DW en una empresa implica varios pasos. El primer paso es identificar las fuentes de datos. A continuación, se deben extraer los datos de estas fuentes y transformarlos en un formato que se pueda almacenar en el almacén de datos. Luego, los datos se cargan en el almacén de datos. Finalmente, los usuarios pueden acceder a los datos en el almacén de datos y generar informes. Al igual que con los SIG y BI, la implementación de DW es un proceso continuo que requiere mantenimiento y actualizaciones regulares. Desafíos en la implementación de SIG, BI y DW. La implementación de SIG, BI y DW puede presentar varios desafíos. Estos pueden incluir la resistencia al cambio por parte de los empleados, la falta de habilidades técnicas, la falta de una estrategia clara, la falta de apoyo de la alta dirección, la falta de calidad de los datos, la falta de integración de los datos, la falta de recursos, entre otros. Es importante abordar estos desafíos de manera proactiva para garantizar el éxito de la implementación. Conclusión: el poder de los SIG, BI y DW. Los SIG, BI y DW son herramientas poderosas que pueden ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas basadas en datos. Aunque la implementación de estos sistemas puede ser un desafío, los beneficios potenciales son enormes. Las empresas que implementan con éxito estos sistemas pueden esperar mejorar la eficiencia, reducir los costos, identificar oportunidades de crecimiento, mejorar la satisfacción del cliente y mantenerse competitivas en el mercado. En resumen, los SIG, BI y DW son esenciales para el éxito en el mundo empresarial moderno.